Todos tenemos expectativas en la vida y muchas veces cuando las expectativas no se cumplen, nos sentimos frustrados. ¿Les ha pasado? Varios de nosotros posiblemente cuando vinimos a los Estados Unidos teníamos ciertas expectativas y al llegar acá nos dimos cuenta que esto era otra cosa. O algunos de nosotros jóvenes fuimos a la universidad, terminamos una carrera y una vez que hemos concluido la carrera nos dimos cuenta que no era lo que nosotros esperábamos. Algunos de nosotros entramos a un trabajo nuevo y al empezar ese trabajo nos dimos cuenta que no es precisamente lo que queríamos. Algunos de nosotros nos casamos y de pronto ya en el matrimonio nos dimos cuenta que la cosa no es como yo había pensado. ¿Amén? ¿Cómo es eso? Hay desilusiones en la vida. Y muchas veces las desilusiones también nos llevan a tener temores en la vida, angustias, por los diferentes cambios, por las diferentes situaciones difíciles por las que hemos pasado en la vida, que muchas veces hacen que cada uno de nosotros reaccionemos de formas inusuales, distintas, que reaccionemos de formas negativas, cosa que nosotros mismos luego diríamos, pero ¿por qué reaccioné así? Saben, los discípulos de Jesús fueron igual que nosotros y reaccionaron a las situaciones difíciles de la vida de una manera parecida a nosotros. Yo recuerdo un pasaje que leí hace muchísimos años que me gustó mucho y después un cuadro que vi acerca de este evento que me llamó muchísimo la atención y me gustó tanto esto porque habla precisamente de un par de discípulos de Jesús desilusionados. Y habla no solamente de esos dos discípulos de Jesús, sino que habla también de los compañeros de ellos, quienes se desilusionaron porque las expectativas que ellos tenían respecto del Mesías no se cumplieron. Como consecuencia, abandonaron el llamado que habían recibido, como consecuencia, regresaron a sus casas, como consecuencia, se sintieron tristes, abandonados, temerosos, porque al fin y al cabo, habían matado a su maestro, no era para menos. Y quisiera leer con ustedes todo el capítulo si fuera posible, pero no todo, casi todo el capítulo 24 de Lucas. Les invito a que vayan a sus Biblias, por favor, y vamos a ver Lucas capítulo 24. En la primera parte del capítulo 24 se nos narra la historia de la resurrección de Jesús. Hace un mes estábamos celebrando en las iglesias la resurrección de Jesús. No me invitaron ese día, así que dije, ni modos, me tocará predicar de la resurrección en mayo. Pero bueno, Lucas 24, en estos primeros versículos se habla de las mujeres, las seguidoras de Jesús, aquellas que habían sido cambiadas por Jesús, no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo de Jesús para enterrarlo, porque al fin y al cabo era viernes, empezaba el sabbat temprano, y lo enterraron a Jesús así como estaba. Así que muy temprano el día domingo ellas fueron para preparar el cuerpo de Jesús, simplemente para que esté allí como era costumbre. Pero qué sorpresa se llevaron cuando al llegar al lugar la piedra no estaba y el cuerpo de Jesús no estaba, y se encontraron con dos hombres que les dicen, ¿qué hacen aquí ustedes? El Señor ha resucitado. Así que regresaron a los suyos y les cuentan a los suyos y ellas dicen, ya van con esos cuentos, señoras, déjense de estar alucinando. Y sin embargo el texto concluye diciendo que Pedro, sin embargo, se levantó enseguida y corrió, y sabemos la narración de Juan, que Juan también le siguió, fueron al lugar donde Jesús había sido puesto y no lo encontraron. Bueno, esa es la historia que precede a la historia que vamos a leer, la historia de los dos caminantes hacia Emaús. Muy conocida la historia. Yo he hablado muchas veces de esta historia porque realmente es una historia con mucha lección. Miren lo que dice así a partir del verso 13. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban vendados.
¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú acaso el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos comentaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron también después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se referían a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, que es muy tarde, así que ya es de noche, quédate». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían ellos, «el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Es una historia increíblemente sabrosa, digo yo, porque nos habla de un par de hombres que, por estar inmerso en sus cosas, por estar inmerso en sus problemas, por estar totalmente ensimismados, estaban en lo suyo, no se dieron cuenta que el mismo Maestro se presentó y caminaba con ellos. Me gusta la historia porque yo me pregunto cuántas veces yo me quejo y me he quejado y he dicho: «Y Señor, ¿dónde estás? Que no te siento y no te veo en medio de mis angustias y de mis problemas. ¿Qué pasa, Señor, que estamos tan confundidos?». Y el tema es que muchas veces cuando nosotros andamos angustiados, como dije antes, confundidos, cuando nos han traicionado, cuando ha sucedido algo en nuestro alrededor, cuando nuestro hijo está enfermo, cuando mi esposa perdió el trabajo, entonces nos metemos tanto en nosotros mismos que desconocemos por un momento la presencia del Señor junto a nosotros, quien viene y se nos presenta de una y de otras formas, y nosotros, en lugar de abrir los ojos, tenemos los ojos cerrados y no tenemos la capacidad de contemplar esa compañía de bendición del Señor, como sucedió en el caso de estos dos, que por la desilusión dejaron de ver al Señor. Ahora me llama la atención la manera como el Señor actúa frente a estos dos. Si vieron lo que el Señor hace, ¿no es cierto? Primero camina con ellos, el Señor camina junto a ellos, el Señor viene y se para al lado de ellos.
Pero no solamente que camina frente a ellos, sino que el Señor, siendo la palabra revelada de Dios, se acerca a ellos y dice el texto bíblico que les abre las Escrituras. Y va desde Moisés por los escritos y por todo el Antiguo Testamento, mostrándoles lo que debía suceder con el Mesías, con el Cristo que ellos estaban esperando. Porque al fin y al cabo estaban equivocados. Así que la palabra revelada, la palabra encarnada, hace uso de la palabra escrita, para que por la acción del Espíritu Santo se dé ese encuentro iluminador que hizo posible que estos dos tuvieran los ojos abiertos y pudieran ver al Señor. Sucede muchas veces que cuando nosotros estamos desanimados decimos: no quiero hacer nada con la Biblia, no quiero leer la Escritura, no quiero ir a la iglesia. Y en lugar de recibir la bendición del Señor, y en lugar de que la palabra de Dios y la palabra del Señor nos abra el corazón, nos cegamos, nos sellamos y permanecemos más en tinieblas porque no nos abrimos a la palabra del Señor. La estrategia del Señor es venir al lado de los suyos, abrir la palabra de modo que esa palabra encarnada sea reconocida, porque ellos tuvieron contacto con la palabra escrita. Mis hermanos, el Espíritu de Dios no trabaja separado o divorciado de la palabra. Y es cuando la palabra y el Espíritu trabajan juntos que nuestros ojos se abren y tenemos la capacidad de percibir, de ver la presencia del Señor caminando al lado de nosotros. Una presencia que nos transforma y que nos potencia. En el caso de estos dos hombres, la transformación fue inmediata. Dice la Escritura que cuando ellos lo reconocieron, bueno, el Señor se fue. Pero ellos no se quedaron sentados. Es como cuando algo grande sucede con nosotros. Les ha pasado a ustedes, algo grande sucede y uno no puede quedarse callado. Dice la Escritura, el texto que leímos, que ellos inmediatamente después se pararon, se pusieron en pie y dijeron: vamos a regresar a los nuestros, volvamos a aquello en lo que deberíamos estar. Y se acuerdan que antes ellos le habían comentado a Jesús: no sigas en el camino porque ya es de noche. Aquí habrán pasado por lo menos 1 o 2 horas, ¿no? Ya era de noche y era peligroso caminar, eran como 10 kilómetros, habían asaltadores en el camino y no habían autos como tenemos ahora, así que era peligroso y difícil y cansado, y sin embargo ellos, habiéndose encontrado con el Señor, reaccionan de una manera positiva y corren para encontrarse con sus compañeros. Qué bueno saber que el Señor es paciente y misericordioso con nosotros para acercarse a nosotros cuando estamos confundidos. Yo muchas veces estoy confundido. Y pienso en varios de ustedes jóvenes que están en el colegio, que están en la universidad. Muchas veces nos confundimos, ¿o no? Muchas veces nos vienen las dudas. Y digo yo, nosotros los que somos un poco más viejos deberíamos dejar a nuestros hijos que tengan sus propias dudas y que las expresen. Y ojalá nosotros recibiéramos el ejemplo de Jesús y simplemente acompañáramos a los nuestros caminando junto a ellos, dejando y permitiendo que ellos expresen sus dudas y pidiendo que el Señor nos use la palabra para que el Señor se revele a ellos. Los asuntos de fe son tan personales que a veces nosotros, aun cuando forzamos, no sucede nada. Al contrario, cuando nosotros forzamos, sucede precisamente lo que nosotros no queríamos. Pero saben, la historia no termina allí. Versículo 36 en adelante dice lo siguiente, y voy a leer y acompáñenme por favor. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, los dos más el grupo de los 11 y otros que estaban allí juntos, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Paz, paz a ustedes. Aterrorizados creían que veían un espíritu.
Y Jesús les dice: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son mis testigos, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido el Padre, pero todavía quédense en la ciudad para que sean revestidos de poder. Y este es el evangelista Lucas, y ustedes entienden la conexión que existe entre Lucas y Hechos en cuanto a esto. Es interesante la manera de cómo los discípulos del Señor reaccionan a la visitación del Señor. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo mismo, posiblemente igual que ellos. Lo primero fue asombro, porque varios de ellos, la mayoría de ellos, no había visto al Señor todavía. Escucharon que Jesús sí había resucitado, pero una vez que lo miran dicen: ¿cómo es posible? Y el Señor se les presenta en medio de ellos. Y me llama la atención que el texto resalta el temor, el asombro, la angustia de ellos. Como dije antes, al fin y al cabo los gobernadores y las autoridades habían matado a Jesús. Es decir, ellos habían sido testigos de la crucifixión, cuando cientos de personas, miles de personas posiblemente, se reunieron allí frente a la plaza y gritaban: crucifícale. Y los soldados romanos andaban en sus caballos por allí, y con toda la autoridad que tenían en ese entonces tomaron a Jesús y enviaron a que se lo crucifique. Así que había razón para que ellos tengan no solamente temor, sino que estén angustiados. Mis hermanos, y cuando se presenta el Señor, no lo reconocen. Parecido a lo que sucede antes con los dos. No lo reconocen, sino creen que es un espíritu. Saben, para la gente de aquel entonces era muy común creer en espíritus. Hoy usted va donde los jóvenes en la universidad, etcétera, la gente dice: espíritus, déjate de cosas. Nuestra gente en el campo sí cree en muchas cosas. En ese entonces creían en muchas cosas. Son espíritus. Y claro, uno normalmente asocia lo que no conoce con las cosas que uno tiene en su propio trasfondo. La cosmovisión propia de uno hace que uno ponga nombres o identifique cosas no necesariamente atados a la verdad, sino simplemente cosas que tienen que ver con nuestras experiencias pasadas, con nuestro trasfondo, con lo que nosotros éramos, pero no precisamente con la verdad. Y el Señor hace lo posible por demostrarles que Él no es un espíritu, sino que es un ser vivo de carne y hueso. Y el Señor les dice: tóquenme. Y era un problema serio en la época del Nuevo Testamento. Una de las grandes herejías en la época del Nuevo Testamento era el tema de que Jesús había resucitado, entre comillas, en espíritu solamente, pero no en cuerpo. Juan trabaja ese tema, Pablo trabaja ese tema en Corinto, y aquí parece que se está poniendo énfasis en el mismo asunto. Yo soy efectivamente una persona de carne y hueso, dice el Señor, tóquenme si quieren. Y no solamente eso, sino que el Señor dice: tráigame algo de comer. Porque si hubiera sido un espíritu no puede comer algo. Y el Señor come algo. Y les demuestra lo que Él es. El Señor resucitado.
Saben, mis hermanos, cuando nosotros andamos en esas situaciones parecidas a las que estuvieron estos discípulos, muchas veces también negamos la realidad. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando están enojados, por ejemplo, empezamos a decir cosas que no son ciertas? Y nuestra esposa tiene que decirnos, oye, tranquilo, no es así. O nuestro esposo nos dice, ubícate, no es así, no quise decir, no estoy diciendo eso. Pero cuando nosotros estamos enojados o estamos angustiados, sentimos que todo el mundo está en contra nuestra. Cuando algo ha sucedido, sentimos que incluso la gente de la iglesia está en contra nuestra. El pastor está predicando en contra de mí. Algo se tiene en contra mí. Porque de alguna manera estamos obnubilados y perdemos la perspectiva, como sucedió con ellos. Mis hermanos, qué bueno que el Señor tuvo la paciencia otra vez como lo hizo con los dos y les llevó a las Escrituras. Y dice que al llevarles a las Escrituras, sus ojos fueron abiertos. Y otra vez, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por momentos de, no solo de angustia, de desilusión, sino de ira posiblemente, de rabia por lo que me hicieron, o le hicieron a uno de los míos? Y entonces empezamos a crear una serie de situaciones y de historias que no son ciertas, que no son verdaderas y que me hacen daño a mí y hacen daño a los que están cerca de mí. Y lo más conveniente es que yo abandone esos pensamientos y que me abra la dirección del Señor, me abra la palabra, para que el Señor me muestre la realidad. Miren, yo mismo soy, dice el Señor. Y lo lindo de la historia en esta ocasión es lo que sucede después. Ese encuentro revelador del Señor, ese encuentro con la palabra del Señor, no solamente que levanta, no solamente que trae paz al corazón, porque el Señor les dice, paz, reciban mi paz. No solamente que les da paz a ellos y que ellos entonces son restaurados y levantados, sino que ahora ellos van a ser potenciados y comisionados para participar en el equipo del Señor. Digo yo, qué tremenda forma restauradora del Señor. No solamente que levanta al caído, sino que ahora le dice, ¿sabes qué? Tú puedes. Es más, recibe mi ayuda. Anda, voy contigo. Y es lo que hace el Señor con sus discípulos. Y el Espíritu del Señor llega, Hechos 2 lo narra, y eso potencia a los discípulos y eso hace posible el nacimiento de la iglesia de la cual nosotros somos parte. Mis hermanos, no sé cuántas veces nosotros hayamos sido golpeados por situaciones de la vida, por desilusiones, por dudas. El Señor les dice a ellos, no duden, porque estaban dudando. Yo he dudado, mis hermanos. Yo he sido desilusionado. Yo he sido golpeado. Pero qué bueno saber, mis queridos hermanos, que cuando somos golpeados, cuando recibimos dudas, qué bueno saber que el Señor se nos pone al lado. El Señor se nos presenta. El Señor se nos manifiesta. Y nos muestra en su palabra lo que es la verdad. Y nos dice, vuelve en razón. Entiende la verdad. Libérate de esas amarguras que tienes en tu corazón. Libérate de esos temores que tienes en tu corazón. Camina en la verdad. Conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad nos hará libres. Y una vez que somos levantados, liberados por el Señor nos potencia con su Espíritu. Y al potenciarnos con el Espíritu, nos da la capacidad de ser lo que el Señor quiere que seamos: sus seguidores, sus servidores, sus mensajeros, sus embajadores. Mis hermanos, gracias doy al Señor, porque a mí me ha liberado. Y seguramente a varios de ustedes el Señor lo ha hecho y todavía quiere seguir haciéndolo.
Pero ¿saben qué, hermanos? Es un asunto de todos los días. Yo no puedo decir que yo ya no tengo dudas o angustias. Todos los días yo tengo que trabajar con el Señor. Todos los días yo tengo que volver a la palabra. Todos los días yo tengo que abrir mis ojos para ver al Señor y decir, sí, aquí estás, Señor. Aun cuando no te vea, sé que aquí estás. Y hoy lo cantamos. Hoy lo cantamos. Así que, mis hermanos, recibamos del Señor esta palabra y digámosle: Dios, gracias, porque te pones de nuestro lado. Y a pesar de que muchas veces no entiendo mis situaciones, yo sé que tú estás allí para darme una mano y para levantarme. Vamos a orar al Señor. Padre, cuánto te alabo y te bendigo en este día, porque tú vienes a nuestras vidas, como lo hiciste con estos dos desilusionados y como lo hiciste con este grupo de discípulos temerosos, quienes no solamente no te identificaban, sino que te confundían y cambiaban los elementos de la realidad. Señor, muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo y nos hemos confundido y hemos incluso confundido a los que están cerca de nosotros. Perdónanos, Padre. Y el día de hoy queremos contemplarte mejor. Gracias, Señor, porque te pones a nuestro lado y nos muestras en tu palabra y te nos revelas en ella por el poder de tu Espíritu, para encontrar esa paz que tú das a los tuyos. Te alabo, Señor, en este día por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.